curioso porque siempre hay unos minutos de silencio, la gente se mira a ver si alguien se atreve a levantar la mano, otros hacen así por si acaso, ¿no? Van así como que en cámara lenta, otros van haciendo como así, otros miran para el lado, hasta que uno u otro levanta la mano. Y a partir de ahí vamos a preguntar, a ver, ¿por qué no nos vemos como personas creativas? ¿Qué es la creatividad? ¿No crees, Angélica, que, como algunos dicen y muchos piensan, las escuelas matan la creatividad? Yo pienso que siempre depende de la escuela. Yo que voy por todo el mundo y visito muchas escuelas y estoy, digamos, de la mano de varias propuestas muy innovadoras, hay escuelas que no matan la creatividad, que más bien la fomentan. Y menos mal que yo las conozco, porque así no me quedo desesperanzada, ¿no? Pero ahora bien, que sí que existe todo un sistema educativo montado para no fomentar el desarrollo de la creatividad, eso también es una verdad, ¿no? Tenemos escuelas punta muy rompedoras y muy, digamos, conscientes de que en el fondo educar es un proceso creativo, que de hecho cuando alguien aprende, se transforma, ¿verdad? Pensemos cuando aprendimos a escribir o cuando alguien aprende a leer y escribir, su mundo cambia totalmente, ya no es lo mismo. El proceso de aprendizaje de lectura, el proceso de aprendizaje de escritura es un proceso creativo en el fondo, porque uno se transforma y tiene posibilidades de transformar el mundo, ¿no? Lo que pasa es que alguna gente va despistada con ese tema y el propio sistema educativo, de la manera como está montado, no favorece ese entendimiento de que educar es en sí un macro proceso creativo. ¿Cuándo ocurre que una escuela mate la creatividad? Pues cuando trabaje solamente con un esquema de repetición y de punición a quien no es capaz de devolver lo que tiene que repetir y que fue explicado anteriormente por alguien, ¿no? Cuando reproducimos solo ese esquema, que digamos que es un esquema muy común de la enseñanza, ¿no? Hay el profe que explica, están los estudiantes que deben estar atentos en la explicación porque tienen que repetirlo o como mucho aplicarlo. Y ahí el profe vuelve a repetir para que vuelvan a repetir, vuelve a enseñar, para que los estudiantes vuelvan a repetir, para que después se pida la devolución. Devuélveme lo que te he dado y tienes que devolverme igual, incluidas las puntas y los puntos y comas, ¿no? Entonces, obviamente ese sistema o esa manera de trabajar la enseñanza no favorece una educación creativa ni el desarrollo de la capacidad creativa de las personas, porque esa manera de hacer o ese sistema tan cerrado de enseñanza lo que promociona es capacidad memorística y capacidad de repetir tal cual. Yo que visito escuelas innovadoras veo que han sido capaces de cortar con ese sistema, ¿no? Entonces, punto número uno, ¿qué hacen? No quieren que los estudiantes sean de educación infantil, primaria, secundaria o de qué área sean, no quieren que solo estén ahí de receptáculos vacíos para recibir algo para devolver después de grandes procesos de repetición, ¿no? Hay escuelas que no, a ver, ¿a ti qué te parece? Preguntan. La pregunta es una gran herramienta de desarrollo de la capacidad creativa, ¿no? Hay escuelas que además de preguntar qué piensan, fomentan que digan lo que piensan de verdad y no solamente lo que se espera que digan. Fomentan procesos de investigación, procesos de descubierta y procesos consecuentemente de creación, ¿no? Porque para mí la escuela que mata la creatividad es aquella que no, donde las preguntas solo domina el profe y son preguntas cerradas para que te contesten de manera cerrada también. Las escuelas que fomentan la creatividad manejan preguntas abiertas de todos los componentes de la comunidad educativa.
todos buscan várias alternativas, todos investigam possíveis respostas, todos podem equivocar-se en la búsqueda de estas respuestas. Y la equivocación no es un drama, no tiene que ser punida. La equivocación es una oportunidad de qué? De aprender. Oportunidad de qué? De inventar. Oportunidad para qué? Para investigar. Es decir, las escuelas donde el error tiene una función cognitiva importante, esas escuelas fomentan la creatividad. Eso ocurrió aquí en Galicia ayer, con Barro, ¿no? Que una maestra dijo, mira, me doy cuenta de que yo sí puedo hacer algo. Me doy cuenta que si no lo hago, no es por las autoridades, el sistema, los libros, las fichas, los no sé qué, es porque yo no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces ese empoderamiento que creo que es fundamental del maestro, del profesor, de decir, a ver, yo soy la persona que educa aquí. Si mi mirada es una mirada creativa hacia a mi trabajo, difícilmente mataré la creatividad de nadie. Porque mi mirada no es la mirada de matar la creatividad, es la mirada creativa, es la que fomenta la creatividad. Si me posiciono como alguien que también aprende, que no solo enseña, si me posiciono así, ya tengo también perspectivas de trabajar el proceso educativo desde una, vamos a decir, de una manera creativa y no solo memorística o repetitiva. Entonces, para mí los educadores necesitan tener eso presente, que todos somos o tenemos la capacidad. Eso significa que todos la podemos desarrollar. Porque hay diferencias de grado. Obviamente están los genios, Picasso, Einstein, Freud, bueno, podríamos hacer lista de genios, ¿no? Pero el hecho de que existan genios no significa que los demás no sean creativos, o que no tengan la capacidad creativa, que es diferente de serlo, ¿no? Solo significa que esa gente no desarrolló su capacidad creativa a niveles extraordinarios. Pero eso no invalida la capacidad creativa en otros niveles o con otros desarrollos, ¿no? No es posible enseñar a nadie a ser creativo. Eso sí lo tengo claro. No se enseña esto. Imposible enseñar. Pero sí se crea condiciones para que cada individuo se desarrolle creativamente en el aula. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y ahí obviamente entran las estrategias, la metodología, los conocimientos que hay sobre eso. Ahí entra un montón de factores para que eso ocurra, ¿no? Pero tener eso claro yo creo que es fundamental. No voy a enseñar a nadie a ser creativo, pero creo las condiciones para que él se desarrolle, para que esa capacidad sea estimulada, ¿no? Para tocar la fibra, para hacer vibrar, ¿no? Hacerla vibrar, hacerla moverse. Por ejemplo, ayer mismo volviendo, ¿no? Una prof que decía, no, es que yo soy de matemáticas, ¿no? Yo no soy creativo, que soy de matemáticas. Y yo le pregunté, ¿pero las matemáticas qué son? Las matemáticas son inventadas. No es, de hecho, es la invención de las invenciones, porque algunas cosas están en la naturaleza, algunas ciencias como las naturales, ¿no? Se investiga experimentando lo que hay. Las matemáticas son pura especulación, abstracción, es decir, puro invento humano. Entonces, que alguien diga que las matemáticas no sean creativas, hasta me duele el corazón, porque de por sí ya es un invento, ya es un fruto de la capacidad creativa humana, ¿no? Y es más, las matemáticas siguen, ¿no? No es un campo que está muerto y que solo se repite y replica tal cual. Existe investigación en las matemáticas, con lo cual ella sigue su proceso creativo, ¿no? Entonces, cuando la gente comenta, las matemáticas, yo soy de mates, con lo cual no soy creativo, está muy equivocada, porque está pensando en la reproducción de determinadas informaciones
ya investigadas anteriormente por alguien. Y ahí es aquel paradigma de la escuela que mata la creatividad. No es la matemática, no es la ciencia, es el paradigma de escuela, que va a tener uno que enseña un conocimiento ya muerto, pide repetición, memorización y devolución. Y hay la punición, claro, porque no se puede equivocar, no se puede explorar, no se puede nada más que aquello, ¿no? Entonces eso es una confusión. Y ahí es donde pienso que en la escuela hace falta asumir la metodología de la investigación. Que los niños piensen como piensan los científicos, que piensen como piensan los filósofos, que piensen como piensan los que producen, los que crean. Porque si aprenden desde esa perspectiva, ya verán que no hay como no ser creativo eso. Sí, claro. Aquí es una cuestión de enfoque y de manera de entender qué es educar, ¿no? Porque, y obviamente, yo cuando digo eso parece sencillo cuando lo digo, ¿no? Pero yo tengo bastante claro qué implicaciones tiene, ¿no? Porque fuimos formados así, pensamos que existen conocimientos estáticos, ¿no? La verdad, que vamos a pasarlo y que además no puede haber ningún error porque eso es una falta gravísima, ¿no? Todo eso, pero mira, olvidamos que todo eso que enseñamos como es así, puede que de aquí a un momento no lo sea. La Tierra ya fue cuadrada, plana, cargada por tortugas o atlas. Hoy, por ahora, ya fue redonda, ya tampoco lo es, ¿no? Es achatada así en los polos. Sí. Puede que descubramos otros, o desarrollemos o inventemos otros tipos de herramientas que nos ayuden a ver otros elementos del planeta que nos cambien esa perspectiva. Entonces, es esto que hace falta trabajar en la escuela. Esa curiosidad y estas, ¿cómo te voy a decir? Ganas de aprender, que en el fondo es ganas de ver que es limitado el conocimiento humano, con lo cual las cosas son por ahora así, porque hasta aquí llegó nuestra ciencia, hasta aquí llegó nuestra capacidad de conocer, pero no significa que eso es lo que hay. Significa que es lo que hay ahora. Yo lo que creo es que la escuela tiene que estar fomentando gente así, ¿sabes por qué? Principalmente en el siglo XXI. Es que yo nací en el otro siglo, ¿no? Soy brontosáurica. Entonces, y encima estudié en una escuela militar, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Para mí fue muy importante entender que estamos en un siglo que esa rapidez con que la información se produce y esa globalización del intercambio de la información nos genera necesidad de estar con muchos recursos internos para eso. Y obviamente un recurso interno fundamental es la capacidad creativa así, activa, ¿no? Fluida. Y una de las cosas que para mí es muy importante para mi propia capacidad creativa es que yo siempre estoy fuera de mi zona de confort. No hablamos de eso antes, pero ya iré a tu pregunta, ¿eh? Pero es que eso me parece fundamental. Para crear hay que salir fuera de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es donde yo ya sé que no me voy a equivocar. Por eso tiene que ver con tu pregunta, ¿no? La zona de confort es donde yo me siento seguro, ¿no? O sea, yo tengo todo controlado. Todos los elementos que pueden causar descontrol o desequilibrio, yo los tengo todo ahí controlados. Domino todo lo que ocurre. Por esto es mi zona de confort, ¿no? Porque yo estoy señora de sí misma allí y me adueño de todo y ahí no pasa nada que yo no pueda controlar, ¿no? Y normalmente lo que hacemos con el aula es querer que sea siempre nuestra zona de confort. No queremos que se desestabilice nada. Por esto es que es una de las razones, no es la única,
Pero es una de las razones por qué no admitimos los errores, para que no nos desestabilice, para que no perdamos el control, para que todo esté bien encajadito y bien funcionando en su sitio. Y que nuestro esquemita, enseño, repita, siga bien. No hay que tener miedo al ridículo. Nosotros tenemos miedo al error, tenemos miedo al ridículo, por eso no nos atrevemos, no nos lanzamos y eso coarta nuestra capacidad creativa. Y el ridículo también, cuando estamos en nuestra zona de confort, no hay ridículos, porque todo está bajo control. Que es un tema importante. Yo si estoy atenta al valor epistemológico del error, pues lo voy a conmemorar, vamos a conmemorar el error, ¿vale? Nos equivocamos, venga, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Claro. Primero, atrévanse a crear algo, a ocupar, aunque sea una cosa, ¿no? Es decir, voy a vivir yo un proceso creativo y voy a concluir en un producto creativo, a ver qué me pasa, a ver cómo soy cuando estoy creando, a ver qué es lo que ocurre. Luego, si no te gusta el producto creativo que hayas llegado a él, no pasa nada, porque en ese caso es para que experimentes el proceso, ¿no? Porque a la hora de facilitar el proceso creativo de los demás, es muy diferente si tú lo vives, lo has vivido, ¿me entiendes? Porque la creatividad tiene ese aura de como una cosa mega guay, luminoso, ¿no? Lleno de energía y tal, y sí lo es, porque normalmente las personas que creamos tenemos pasión por lo que hacemos, ¿no? Tenemos motivación intrínseca, ¿no? Lo que pasa es que también está la angustia, también están los bloqueos, también está la hora que, ¿y ahora qué hago? Porque también pasa eso en un proceso creativo. A veces estamos incubando y no hay manera de que salga nada. Otra vez estamos como que todavía, que hay algo dentro que no acaba de salir y eso genera una cierta angustia, ¿no? O sea que es importante también conocer estos lugares. Y luego, a la hora de, como maestro y como profe, facilitar el proceso creativo, si vivimos eso, pues entendemos mejor la facilitación de los demás. Y a la vez les invito también a los profes y maestros que sean investigadores de la creatividad, que no den por sentado un concepto de creatividad. La creatividad como campo investigativo es reciente y es multidisciplinar, hay gente de todas las áreas. Entonces uno cuando investiga encuentra de todo. No se contente con un librito o con una presentación de PowerPoint de un taller. Busquen más. Porque además yo creo que mientras investigamos, pues también nos vamos transformando, ¿no? Y para acabar, yo pienso que la mejor obra creativa que podemos tener en la vida es la propia vida. Yo soy de las que pienso que hay que hacer de la propia vida una obra de arte, ¿no? Y de la sociedad, el gran proyecto creativo colectivo. Pienso que podemos crear mundos mejores y que si hay algún profesional que pueda hacer algo en ese sentido, somos nosotros, los maestros y los profesores, porque somos la gente que tenemos esa misión de venir con las nuevas generaciones hacia el futuro, con cierto compromiso con el patrimonio pasado, pero con una presencia